noches, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y estamos estudiando ya hace varias semanas sobre el matrimonio. Y ahora yo quiero continuar con esta serie sobre el matrimonio. En el primer estudio puse las bases y hablé profundamente sobre el matrimonio. En el segundo estudio hablé sobre la importancia de ser temerosos de Dios, de ser sinceros, de haber nacido de nuevo con sinceridad, para que Dios pueda darnos revelación de su palabra y que Dios pueda enseñarnos sobre los pactos que hay en la Biblia, para poder conocer la esencia, para poder entender con profundidad lo que significa un pacto. Y como estamos estudiando sobre el matrimonio, aprendimos en estudios pasados que el secreto de un matrimonio fuerte y estable y duradero es el pacto que uno hace entre el hombre y la mujer y el pacto que uno hace delante de Dios en el matrimonio. Pero hoy vamos a hablar sobre el pacto matrimonial. Y yo voy más bien a generalizar sobre los pactos. Y voy a hablar sobre la definición de un pacto. Y de ahí vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe. Y mientras vayamos dando esta palabra de Dios, estoy seguro que el Espíritu Santo estará dando nuevas revelaciones referente al pacto matrimonial, pero también a los pactos que existen en la Biblia. Y miren, queridos hermanos y queridos amigos, existen dos palabras básicas en las Escrituras para pacto. Una es testamento y la otra es pacto. Estas dos palabras en nuestro idioma actual tienen una diferencia. La palabra testamento la conocemos como un documento legal que una persona deja para cuando muera. Entonces ahí en ese testamento deja escritos sus deseos y deja escrito para la repartición de sus bienes. Eso es lo que nosotros conocemos hoy en día la palabra como testamento. Entonces por el otro lado tenemos la palabra pacto. Y esta palabra no la asociamos con testamento. Para nosotros hoy día estas dos palabras son diferentes para nuestro idioma actual. La palabra pacto nosotros la entendemos como un acuerdo que se hace entre dos o más personas. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos hoy día, año 2019. Yo recuerdo cuando era niño que yo hacía pactos con mis amiguitos. Entre ellos nos decíamos, hacemos un pacto de amigos para siempre. O sea, en otras palabras, nos comprometíamos a cumplir con ese pacto, pase lo que pase. Bueno, cuando niño uno promete muchas cosas, tiene muchas fantasías. ¿Qué edad más preciosa esa? Bueno, sin embargo, en las Santas Escrituras, tanto la palabra pacto como testamento significan lo mismo.
Es por eso que en las Escrituras un pacto es un testamento y un testamento es un pacto. O sea, las dos significan lo mismo. Fíjense que muchas veces nosotros al referirnos a la Biblia decimos el antiguo pacto o el antiguo testamento, o el nuevo pacto o el nuevo testamento. O sea que significa, de acuerdo al significado bíblico, a los términos bíblicos, la palabra pacto y testamento es lo mismo. Pero de acuerdo a nuestro idioma actual es diferente. Pero nosotros aquí ahora estamos hablando de la Biblia, de los términos bíblicos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Miren, hermanos, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que ambas están obligadas a cumplir una serie de condiciones. Toda la revelación de Dios al hombre está contenida en las Escrituras, en la Biblia, en dos partes, que lo llamamos pacto o testamento. Ya hemos hablado de esto. El antiguo pacto de las Sagradas Escrituras es la sombra del nuevo pacto. O sea, es la sombra, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Por eso la Biblia se divide en dos partes, que la llamamos Antiguo y el Nuevo. El antiguo pacto de las Escrituras ya pasó. Ahora estamos en el Nuevo. El nuevo pacto es la sustancia del antiguo. Mire, Sara, la esposa de Abraham, representa el nuevo pacto. Agar, la esclava de Sara, representa el antiguo pacto. Y esto que estoy hablando ahora, para que, porque yo estoy seguro que algunos no van a entender de esto, algunos cristianos nuevos, pero el que ya conoce las Escrituras sabe lo que yo le estoy hablando referente a Sara y a Agar. Agar representa el antiguo pacto. Isaac, el hijo de Sara, e Ismael, el hijo de Agar, los dos simbolizan, uno simboliza la vieja naturaleza y el otro simboliza la nueva naturaleza del creyente. Ismael simboliza la vieja naturaleza, Isaac simboliza la nueva naturaleza del creyente. Y Agar y Sara, los dos pactos, o sea que Adalia, Sara y Agar simbolizan los dos pactos, el antiguo de obras y el nuevo de gracia, el antiguo de esclavitud y el nuevo de la libertad. ¿Entendemos esto? Gloria a Jesús. Entonces todas estas cosas son muy importantes que las comprendamos, por eso voy con despacio, para que usted pueda entender profundamente esta palabra de Dios, porque esto nos hará entender lo serio que es el pacto matrimonial. Si nosotros no entendemos los pactos y su naturaleza, o sea, su significado, su esencia y sus cualidades y virtudes, entonces no vamos a tener un entendimiento real de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está llena de pactos. Hay pactos por todos lados. Cientos de pactos. Por eso es muy importante estudiar los pactos en las Escrituras. Y la Biblia registra cientos de pactos, hombres con hombres, y muy en especial Dios con el hombre. Y hay por lo menos 8 pactos principales que nos revelan la palabra de Dios, 8 pactos principales de Dios con el hombre. Como son el pacto en el Edén,
Dios y el hombre en el jardín del Edén. Dios hace un pacto con el hombre. Después pacto con Adán. Dios hace un pacto con Adán en su estado caído. Después Noé, cuando sale del arca, Dios hace un pacto con Noé. Y fíjense que la mayoría de todos estos pactos siempre han sido sellados con un sacrificio. Y de esto vamos a hablar más adelante. Abraham, Dios hace un pacto con Abraham. Y el pacto que Dios hace se sella con un sacrificio. Igual que Adán, cuando el hombre cae, Dios hace un pacto con él y sella ese sacrificio, Dios mismo sacrificando animales, derramando la sangre. Y todos estos sacrificios y todo este derramamiento de sangre, todo esto apuntaba todo al verdadero sacrificio, al sacrificio perfecto que un día iba a ocurrir, que es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces después hay otro pacto importante que se llama pacto mosaico. Dios da la ley al pueblo de Dios. Después, y este pacto mosaico tenía cientos de sacrificios de diferentes tipos de maneras. Usted puede leer el libro del Levítico, que ahí está lleno de todas estas cosas importantes. Después pacto palestino, que Dios está asegurando la restauración final y la conversión de todo Israel. Y entonces pacto davídico, que establece la perpetualidad de la familia de David. Y esto se cumplió en Cristo. Y como último, el pacto nuevo, que es Cristo, la gracia. Y hoy día, año 2019, estamos viviendo en el pacto de la gracia. Gloria sea el nombre de Dios, quien es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Jesús. Y fíjense que yo aclaro esto y a veces soy repetitivo en lo mismo, porque quiero que todas las personas entiendan y comprendan lo que estoy diciendo. Amén. Y yo aclaro esto en especial, que estamos viviendo en el pacto de la gracia, porque hay muchos que todavía están viviendo en el pacto de Moisés, en el pacto de la ley. Mire, el pueblo judío está viviendo en ese pacto todavía. Ya ese pacto o testamento pasó. Ahora vivimos en la gracia, quien es Cristo el Señor. El pacto de la ley, hermanos, produce esclavitud, mientras que el pacto de la gracia produce libertad. Y esto es solo una añadidura pequeña que estoy dando para que usted tenga un entendimiento básico de lo que es un pacto. Aquí yo en realidad no estoy estudiando a profundidad en los pactos de la Biblia. Yo estoy dándole añadiduras para que nosotros podamos hacer conciencia de lo que es el pacto matrimonial, de lo serio que es un pacto. Por eso voy a tratar puntos aquí que son primordiales para poder entender todas estas cosas. Fíjense, hay pactos que se hacen a nivel humano, entre dos personas. Se hace un contrato que las dos personas piensan cumplir. Ellos se comprometen en cumplir. Los pactos, aunque sean humanos, Dios los toma muy en serio. Romper un pacto, aunque sea humano, Dios lo ve como pecado. Fíjense qué interesante esto, que si usted hace un pacto con alguna persona, Dios está mirando y observando todo eso, y Dios lo ve serio, algo como serio, Dios lo ve como pecado, y si usted falla y no lo cumple, lo ve como una falla baja de nuestro carácter.
¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Fíjense que en varias partes de las Escrituras Dios revela este principio que yo le estoy enseñando a ustedes y nos advierte del peligro. Dios detesta cuando el hombre rompe un pacto y sobre todo un pacto noble, sagrado, justo. Dios detesta cuando alguno rompe con ese pacto que hizo. Y yo voy a poner un ejemplo de las Escrituras, y a lo mejor no voy a las Escrituras, a lo mejor no se los leo, pero les voy a dar la cita, y así puedo avanzar en este tema. Pero usted allá en su casa, tome apunte, y para que pueda estudiar esto con detenimiento. Voy a poner un ejemplo de las Escrituras. En Primera de Reyes 5:12 leemos que el rey Salomón hizo un pacto con Hirán, el rey de Tiro. En este pacto que Salomón y Hirán hicieron, ellos estaban comprometidos mutuamente a tener buenas relaciones. O sea, dos naciones se comprometieron a tener buenas relaciones, pero con las condiciones que Hirán supliría materiales para la construcción del templo. Y, por otra parte, Israel le supliría a Hirán, a su reino, otras cosas, y así ellos mantendrían una buena relación. Este pacto se hizo entre ellos, entre dos personas. Este pacto fue solo a nivel humano. Ellos no involucraron aquí a Dios en nada. Este pacto se hizo entre dos reyes. Pero más tarde leemos en las escrituras a través del profeta Amos que Dios va a traer juicio sobre el reino de Tiro. Y entonces cuando usted lee la escritura, usted ve la razón, y la razón era que no siguió cumpliendo con el pacto de hermanos que habían hecho muchos años antes. O sea que, aún siendo un pacto humano, Dios vio eso que se hizo. O sea que Dios está atento a todo, tiene conocimiento de todo lo que hacemos. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta cita usted la va a encontrar en Amos 1:9, Segunda de Samuel 5:11, Primera de Reyes 5:1, después capítulo 7, versículo 11, capítulo 9, versículo 14, después de Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 11. Les doy las citas para que usted pueda estudiar esta enseñanza maravillosa. Entonces, de acuerdo a estos versículos, hemos podido aprender que aún los pactos humanos, Dios los toma muy seriamente. Si usted alguna vez piensa hacer un pacto con alguien, piénselo dos veces, hermano. Porque si no lo cumple, usted puede traer juicios a usted mismo por no cumplir ese pacto. ¿Usted sabe cuánta gente están bajo el juicio de Dios, bajo la maldición de Dios, por haber roto pactos? Hay cientos de personas que están bajo el juicio de Dios. Hay cientos de matrimonios que han roto sus pactos matrimoniales, uno viviendo para allá, el otro por acá, mintiendo, y han caído bajo el juicio de Dios, porque no están honrando el pacto que hicieron con su pareja, el pacto que hicieron ante Dios, que juraron que cumplirían hasta que la muerte los separe.
pues parece que el hombre fue el que los separó. Por eso, si usted piensa hacer un pacto con alguien, piénselo 2 veces. Porque no cumplirlo le puede traer juicio sobre usted, sobre su familia, por su culpa. Pero además de todo esto, el no cumplir con un pacto lo declara a usted una persona sin palabra, falsa y mentirosa. Porque usted dijo, voy a cumplir, pero no cumplió. Entonces, ¿qué es usted? ¿Un falso? ¿Un mentiroso? Y mire, hermano, cuando todo el mundo se entera que usted no ha cumplido, usted será conocido como poco hombre. Y si es una mujer, como poca mujer. Su reputación será dañada. ¿Por qué? Porque todo lo malo se corre rápido. Se correrá la voz que usted es un flojo, que no es serio, que no cumple lo que promete. Y el cristiano debe ser conocido como un hombre y una mujer que cumplen, que sus palabras son la ley. Así debe ser conocido el cristiano. Y es por esto que hay muchos ministros que pierden su reputación. Ellos pierden el sabor en ellos, pierden su seriedad, porque se paran desde los púlpitos diciendo todo tipo de mentiras. Y hermanos, una vez que usted mancha su palabra, será muy difícil recobrarla. Es como dice un dicho que yo puse hace poco en las redes sociales. Cría fama y acuéstate a dormir. Aunque después quieras cambiar y quieras corregir, y aunque verdaderamente cambies, ya la fama te sigue. Es muy difícil que vuelvan a creer en ti. Es muy difícil que vuelvan a confiar en ti. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso que es muy importante mantenernos fiel a los pactos. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, yo recuerdo la historia, y esto me lo contaron a mí cuando estaba en la escuela en Cuba, cuando era adolescente. Recuerdo la historia de la madre de Calixto García. Yo me llamo igual que él. Mi mamá me puso Calixto por este patriota cubano. Este era un patriota luchador cubano. Y entonces él estaba involucrado en la guerra y los españoles lo atraparon y después fueron a dar la noticia a su madre. Y le dijeron a su madre, los españoles atraparon a su hijo. Entonces ella dijo, ese no es mi hijo. Pero señora, los españoles lo atraparon. Ella respondió una vez más y dijo, ese no es mi hijo. Pero señora, tenemos pruebas. Antes de ser atrapado, Calixto se metió un tiro en la cabeza y murió. Y entonces la señora miró hacia arriba y dijo, dijo esta señora, ese sí es mi hijo. O sea que ella conocía tanto a su hijo que estaba segura que su hijo no se entregaría vivo a los españoles. Ella sabía que su hijo era de pura fibra, era un hombre de palabra. Tanto conocía ella a su hijo y tanto ella había influenciado a su hijo que sabía que este hombre no se había entregado vivo a los españoles. Y así debe ser conocido el cristiano, firme en sus convicciones, firme en sus palabras, firme en su creencia y firme cumpliendo tratos o pactos. Alabado sea el nombre de Jesús. Que cuando hablen de usted como de malhechor, los que lo conocen digan, ese no es él,
Esa no es ella. Usted está confundido de persona. Miren, hermano, la Biblia dice que el hombre verdadero cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Esto lo enseña la Biblia en el Salmo 15, versículo 14. Y yo se lo estoy leyendo aquí de la versión NBI. Que el hombre verdadero cumple lo que prometió, aunque salga perjudicado. Y esto no es ser tonto. Esto es tener palabra y ser un hombre y una mujer íntegros a todo nivel. Eso es lo que significa esto. Y hoy en día te dicen, no, es un tonto, es una tonta. A mí no me van a coger de tonto. Miren, hermano, en el pasado se cerraban muchos tratos con un apretón de manos. Y hoy día, aún con una firma en un papel legal, hay muchísimos problemas a veces. Así mismo es. Miren, cuando usted hace un pacto, eso es la base para una relación, para tener una relación con la otra persona. Y el uso central y común en las escrituras de un pacto no es entre dos personas directamente. O sea que los pactos principales en las escrituras no son de persona a persona, sino de uno que es iniciado por Dios, en el cual entramos en relación directa con Él. O sea que la mayoría de los pactos comunes de las escrituras, los pactos centrales de las escrituras, no es entre personas, ni es de una persona a Dios, sino uno que Dios mismo inicia, que Dios mismo entra en relación directa con el hombre. Mire, ahora bien, estas dos personas que hacen el pacto de acuerdo a las escrituras no se encuentran en el mismo nivel. O sea, que un pacto con Dios expresa una relación directamente con Él, iniciado por Él, establecido por Él, de su propia voluntad y de su propia decisión. Bien, por lo tanto, y escuche bien esto ahora, esta parte que yo les voy a decir ahora. La persona que tiene el poder y el nivel más alto, y en este caso es Dios, que es santo, es el que establece los términos de este pacto. Y establece estos términos antes de entrar en relación con la otra persona. Ninguna persona inferior hace un pacto porque nadie le tomaría en serio. El pacto siempre lo hace el mayor. Él es quien pone las condiciones. Estamos entendiendo hasta aquí. Qué bueno. Y yo en esto hago énfasis que la iniciativa siempre es de Dios y los términos son puestos exclusivamente por Dios. Tengo que hacer énfasis en esto porque hay muchas personas por ahí que tienen una enseñanza errónea de lo que es un pacto. Entonces tengo que hacer énfasis en esto para que estemos claros, conscientes de lo que es un pacto. La iniciativa es siempre de Dios y los términos son exclusivamente puestos por Dios. Nosotros no hacemos un pacto con Dios. No podemos. ¿Con qué base? ¿Con qué principio? ¿Qué tenemos que ofrecer nosotros a Dios?
Nada. Nada. ¿Qué tenemos que ofrecerle a Dios? Nada. Dios es el que hace el pacto con el hombre. Y Él sí puede. Él sí tiene todo el poder, toda la gloria, toda la alabanza. Él es la vida, la eternidad, la santidad. Miren, hermanos, aún, supongamos ahora que estamos en el plano humano. Vamos a hablar desde un plano humano, desde una base humana. Aún desde el plano humano, sería ridículo que una persona inferior trate de hacer un pacto con una superior. Es siempre la superior la que hace el pacto con la inferior y ella pondrá los términos. O sea, la persona superior es la que pondrá los términos. Usted no puede venir a la persona que está por ahí arriba en principios, en calidad, en posición y decirle, vengo a hacer un pacto contigo. Eso es imposible. Y eso es muchas veces lo que están haciendo los hombres. Creo yo que es una abominación a Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre por siempre. Entonces, cuando Dios hace un pacto con el hombre, la parte del hombre es simplemente responder a la oferta del pacto de Dios y aceptar los términos que el pacto trae con él. El hombre no pone los términos. El hombre no inicia el pacto de relación con Dios. Fíjense que estoy siendo repetitivo. 1, 2, 3. Toda la relación del hombre con Dios estará basada en un pacto que Dios hace. Sea con un hombre en particular o sea con toda una nación. Y Dios nunca entra en una relación permanente sin un pacto. En la Biblia esto está claro, esto está ahí a flor. Por eso para poder entender la Biblia tenemos que entender sobre pacto. Y hay solo, y escuche bien esto, hay solo una base en la cual Dios hace un pacto. Y la base es un sacrificio. Sin un sacrificio no puede haber un pacto. Por eso ya le mencioné esto más adelante, que siempre ha habido un sacrificio. Siempre en la Biblia, cada vez que había un pacto, había un sacrificio. O sea, un derramamiento de sangre. Y este sacrificio siempre apuntaba a Cristo, al Mesías. Y esto que acabo de decir ahora está de acuerdo con la descripción que Dios da de su pueblo, porque en Salmos 55 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio sella el pacto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de esto ahora voy a hablarles, para que puedan entender. Dos cosas, queridos hermanos, son esenciales para entrar en una permanente relación con Dios. Un pacto y un sacrificio. Sin un pacto no puede haber una relación. Y sin un sacrificio no puede haber un pacto. Vuelvo a repetir esto porque esto tenemos que entenderlo bien. Sin un pacto no puede haber una relación. Sin un sacrificio no puede haber un pacto. Miren, hermanos, históricamente, siempre que el hombre entraba en un pacto con Dios, había un sacrificio de animales. El Antiguo Testamento está lleno de sacrificios de animales. Esto se hacía antes antes del nuevo pacto. En el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, como les enseñé, antes que Cristo viniera, esto se hacía.
Y muchos tenemos que familiarizarnos con esto para poder entender la Biblia y para poder entender los pactos. Hay personas que cuando entran, empiezan a leer sobre los sacrificios y los animales aquí, los animales allá y la sangre aquí. Como no lo entienden, se retraen. Y dicen, no entiendo esto. No son constantes y producto de eso no entienden la profundidad de estas cosas. Y por eso es que yo le estoy hablando a esto. Y esto surge porque yo estoy hablando de matrimonio, de pacto matrimonial. Fíjense que en los tiempos de Jeremías, toda la nación estaba caída espiritualmente. Todos se encontraban en rebelión total. Habían perdido su relación con Dios. ¿Por qué? Porque uno de los pecados primarios que ellos estaban haciendo era que estaban esclavizando a sus propios compañeros, a su propio pueblo. Los tomaban como esclavos. Cuando les tocaba el tiempo de ser liberados, no los liberaban. Y si los liberaban, no les daban nada que se llevaran. Los mandaban con las manos vacías. Y la palabra de Dios es clara en estos asuntos y enseña claramente sobre estos asuntos lo que se debe hacer. Pero el pueblo de Israel no le importaba nada de eso. Y Dios odiaba esta situación, porque Dios no desea la esclavitud de ningún ser humano. Dios odia la opresión. Y ellos estaban esclavizando y oprimiendo a sus propios hermanos. Entonces, cuando Dios los reprende a través de Jeremías, ¿qué hicieron estas gentitas? Empezaron a hacer un show de arrepentimiento, se hicieron un pacto para cumplir la palabra de Dios y dijeron, vamos a liberar a aquellos que hemos esclavizado. Pero para añadir más pecado del que ya habían cometido, rompieron el pacto desobedeciendo la palabra de Dios y volvieron a esclavizar a aquellos que habían liberados. Entonces usted dirá, bueno, hermano Calixto, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Porque esto nos enseña que el pacto que hicieron ellos nos enseña las consecuencias por haber roto ese pacto. Miren lo que dice la Escritura. Y aquí yo sí los voy a llevar a la Escritura. Vamos a ir a Jeremías 34. Vamos a leer del 18 al 20. Y mire qué interesante está esta palabra de Dios. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Fíjense esto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. 19. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las dos partes del becerro. 20. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Fíjense la decisión que Dios toma aquí tan seria de hacer con esta gente que pasaron por en medio de un sacrificio para cumplir un pacto de Dios, sellando un pacto y después lo desobedecen. Y Dios dice, tengo que traer sobre esta gente, tengo que darles con todo. Gloria sea el nombre de Dios. Ellos quebrantaron el pacto que habían hecho con un sacrificio de animales. Entonces, ¿qué hace Dios? Sufrirán el castigo por su desobediencia.
Dios toma muy en serio los pactos, hermanos, aunque sean humanos, Dios los toma muy en serio. Fíjense que Dios en Deuteronomio ya había establecido su voluntad respecto a la esclavitud. Ahí estaba la palabra, la leían todos los días, es lo mismo hoy. Está la palabra ahí, la leen, le pasan por arriba y no les interesa. ¿Y qué hicieron ellos? Quebrantaron la palabra de Dios. Y al hacerlo, Dios entonces envía juicios. Por eso es que yo entiendo que hay muchas parejas que están bajo el juicio de Dios. Hay muchos hombres y mujeres que están bajo el juicio de Dios por quebrantar pactos que han hecho. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero entonces, esta gente, por las presiones del momento, quisieron aparentar obedecer a Dios. Y la realidad era otra. No eran sinceros y Dios lo sabía. Era solo una fachada. Mire, vamos a leer este texto para que usted vea. Vamos a ir todos a Deuteronomio. Esto yo tengo que enseñárselo a ustedes. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 15. Y vamos a ir despacio con esta palabra para que vean lo poderosa que es. Deuteronomio 15, del versículo 12 al 18. Se los voy a leer. Cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º año le despedirás libre de ti. 13. Y cuando lo despidieres libre de ti, no lo enviarás vacío. Mire qué interesante está esto. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. 15. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. 16. Y será que si él te dijere, no saldré de contigo, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. 17. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja junto a la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Y 18. No te parezca duro cuando de ti le enviares libre, que digno de doble salario de jornalero, te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. O sea que si ellos hacían esta palabra que Dios había establecido, Dios los iba a bendecir a ellos. Estaba prometido ahí. Pero no, ellos quisieron apropiarse de las personas, quisieron retenerlas. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, este incidente nos provee una adición importante a nuestro entendimiento. O sea, del proceso de cómo hacer un pacto. No solamente hacer un pacto requiere un sacrificio, sino que el sacrificio tiene que tratarse de una manera especial. Fíjense que este animal que fue sacrificado aquí fue cortado en 2 partes y las 2 partes fueron puestas en sentido opuestos una de la otra, con un espacio en el medio. Después, las personas que estaban haciendo el pacto pasaban entre las 2 partes del sacrificio. Este era el acto por el cual ellos se entraban en un pacto. Esta era la manera que lo hacían. Ponían los animales cortados a la mano derecha y de la mano izquierda y ellos pasaban por el medio.
Y así ellos estaban entrando en un pacto. Es como hoy día. Entramos en un pacto con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Sin ese sacrificio no existiría el pacto de la gracia. Y hoy día solo existe un pacto que obedecer, quien es Cristo. No hay otro pacto, solo el nuevo pacto. Mire, vamos a poner otro ejemplo de las Escrituras. Vamos a poner el ejemplo de cuando Dios hace un pacto con Abraham. Y quiero que no pierda el hilo en esto. Quiero que se concentre para que usted pueda entender. Escuche bien esto. Manteniendo en mente este proceso de hacer un pacto, el que yo les he explicado ahora, que ponen los animales a la izquierda, a la derecha y pasa a la persona por en medio. Si usted se lee Génesis capítulo 15 del 7 al 18, va a ver este mismo sistema. Usted va a ver este capítulo describe cómo el Señor entró en un pacto con Abraham. Su nombre todavía no había sido cambiado a Abraham. Él antes se llamaba Abraham y después Dios mismo le cambió el nombre a Abraham. Antes el nombre Abraham era padre y ahora Abraham es padre de muchedumbre. Bien. Entonces este pasaje, que yo no se lo voy a leer por lo extenso, comienza con Dios haciéndole una promesa a Abraham que él le dará la tierra de Canaán como heredad. Y entonces Abraham, que era muy inteligente y no era tonto, le respondió Dios con una pregunta y le dijo: ¿en qué voy a conocer que he de heredar la tierra que tú estás hablando, Dios? Entonces el Señor, en respuesta, procede a hacer un pacto con Abraham. En otras palabras, el compromiso final de Dios para hacer cualquier cosa se sella con un pacto. Y ahí usted en ese pasaje puede ver cómo es que se hace el sacrificio. Cuando Dios ha entrado en un pacto, entonces no hay nada más que Él pueda hacer para comprometerse. Él promete por Él mismo que lo cumplirá, porque no hay otro mayor que Él. Dios es la identidad mayor del universo. O sea que el pacto lo representa todo, es el final, es irrevocable. Dios se mantiene fiel a ese pacto. Le prometió a Abraham que le daría la tierra a su descendencia. Entonces, el proceso por el cual el Señor entró en pacto con Abraham fue el mismo que está descrito en Jeremías, que ya lo leímos. Entonces Abraham tuvo que coger los animales, matarlos, dividirlos en dos piezas. Entonces después los puso en dos partes, uno a la izquierda, otro a la derecha. ¿Y qué hizo Abraham? Pasó entre ellos. Y por este extraño acto, el Señor entró en un pacto de fidelidad con Abraham. Alabado sea su nombre. Qué poderoso está esto, hermano. Y ahora se va a poner más poderoso, porque ahora les voy a dar los detalles. Que todos esos detalles ahí, léaselo con calma. Todos esos detalles ahí son poderosos y quieren significar muchas cosas para nosotros. Bendecido sea su nombre. Miren, vamos a analizar los detalles de esto. Todas estas cosas que Abraham y Dios hicieron ahí nos traen una poderosa iluminación de la palabra de Dios. Fíjense en que
Ahí mismo en Génesis, capítulo 15, versículo 11, dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Escuche esto una vez más. Esto tengo que repetirlo y usted tiene que escucharlo. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Qué poderoso está esto, hermano. Esto está de primera clase, hermanos. Mire, tenemos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, tenemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz muchas promesas preciosas. Pero muchas veces dudamos por los momentos difíciles que se presentan en nuestras vidas, en este caminar. Muchas veces en nuestras mentes debemos amarrarnos de estas verdades y no dejar que la depresión, las dudas o las sombras de las tinieblas nos ahoguen. Debemos por fe apropiarnos de los beneficios de la cruz de Cristo y pelear contra esos diferentes estados mentales que vienen continuamente sobre nosotros. Y es lo mismo que hizo Abraham. Echó fuera las aves de rapiña que descienden de vez en cuando sobre nuestras mentes. Miren, Dios ordenó el sacrificio, pero para mantenerlo intacto era la tarea de Abraham ahuyentar esas aves. Y estas aves de rapiña son demonios. Dios ha provisto un sacrificio en Cristo para mí y para usted, pero es mi trabajo y mi responsabilidad mantener esas aves satánicas fuera del sacrificio, que pueda robarme los beneficios que me otorga la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que pelear la buena batalla, espantando las aves de rapiña, que son los demonios que quieren minimizar la obra del Calvario. El sacrificio de Cristo en la cruz es lo que hizo posible este nuevo pacto que estamos disfrutando, llamado gracia. Aleluya. Entonces, en nuestras vidas, siempre en nuestras vidas, hay un periodo donde tendremos que esperar. Y en ese periodo tengo que espantar las aves de rapiña, sin importar cuántas veces venga la duda, la incredulidad o el miedo o las presiones o las dificultades, porque vendrán por causa de Cristo. Y entonces es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad mantener el sacrificio intacto, porque esas aves nos quieren robar nuestra herencia en Cristo. Como dice el libro de Judas 3, debemos defender las doctrinas del cristianismo con un esfuerzo intenso. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Miren, hermanos, la Biblia dice en Hebreos 10:29, y yo se los voy a leer: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Miren, hermanos, no respetar, no cuidar, tener el sacrificio de la cruz como nada, es el pecado más horrible que alguien pueda cometer. No aceptar este pacto de la gracia en Cristo es asesinarse a uno mismo, ya que este pacto es lo único que trae salvación a la vida del hombre. No existe otro medio ni método para la vida, solo es en el pacto de la gracia. No hay ni habrá otro sacrificio que limpie el pecado. No hay otro Cristo ni otro Mesías que pague por el pecado. El Mesías ya vino, ya pagó, ya nos compró. No estamos esperando otro Mesías ni a otro Jesús. Estamos esperando la venida del Cristo que pagó hace 2000 años por todo el pecado del mundo. Fue el sacrificio de Cristo el único sacrificio que cumplió con la justicia de Dios. Solamente. No existe otro. Y entonces ahí en Génesis 15 sigue diciendo que más a la caída, Génesis 15:12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Miren, esto significa que una muy profunda experiencia espiritual tuvo Abraham como un creyente maduro y dedicado. Como un creyente maduro atravesó por el temor y la oscuridad, como nos sucede a muchos de nosotros. Hermanos y hermanas, Dios no puede confiar en los inmaduros. Él sabe cuánto podemos resistir. Abraham no atravesó la oscuridad porque era débil o flojo en la fe. Él atravesó esta experiencia porque era parte de su experiencia espiritual. Esta oscuridad era un anticipo de lo que sus descendientes sufrirían en Egipto. Y como el Padre tenía que participar también de sus sufrimientos. ¿Ha tenido usted alguna experiencia tenebrosa alguna vez? ¿La ha tenido? Yo sí. Yo muchas veces he tenido experiencias tenebrosas. Miren, hermanos, he estado en la cárcel, he estado enfermo, he sido humillado por ser cristiano, me han menospreciado, me han criticado. Estuve viviendo por 30 años como indocumentado en los Estados Unidos. He tenido guerras mentales, donde pienso que todo está perdido. He tenido problemas financieros, y esto lo sufrimos todos. Pero en Cristo se convierten en experiencias espirituales que nos hacen crecer para confiar que el que prometió nunca nos abandonará y que cumplirá su pacto hasta el final. Gloria sea el nombre de Jesús. Y fíjense que después, en el versículo 13 al 16 de Génesis 15, el Señor le explica lo que sucederá a sus descendientes en Egipto y cómo Él los liberaría y los traería a la tierra de Canaán. Y después en el versículo 17, una nueva dimensión fue añadida a la experiencia de Abraham. Y la oscuridad normal de la noche se le añadió la oscuridad del humo de la antorcha que se paseaba entre los animales divididos. Y esto frecuentemente tipifica un sufrimiento intenso,
porque esto es lo que enseña Isaías 48:10, que dice: mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en horno de la aflicción. Y esto se aplica a todo el pueblo de Dios. Si usted se encuentra en el horno, recuerde que es ahí donde se refina y se prueba al creyente. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, como usted reacciona en el horno, eso determinará su destino. Usted no está en el horno porque sea débil o porque esté caído espiritualmente. Usted está allí porque ese horno hará cosas para usted que nada ni nadie puede hacer. Gloria sea el nombre de Dios. Y entonces, en Malaquías 3:3, Dios advierte a los hijos de Levi, sus sacerdotes, que Él los va a refinar a ellos como al oro y a la plata. O sea, los metales preciosos, hermanos, nunca son refinados sin un intenso calor. Y Abraham estaba en medio de estas dos tinieblas por la cual estaba pasando. Había una antorcha flameante pasándose entre los dos animales. ¡Qué profundidad! ¡Qué profundidad de la palabra de Dios, hermanos! ¡Qué profundidad y qué significados tan poderosos! Miren, hermanos, esta flameante antorcha era la manifestación del Espíritu de Dios, que corresponde a las 7 lámparas de fuego que son los 7 Espíritus de Dios que habla Apocalipsis 4:5, que Juan vio delante del trono en el cielo. Fue en este preciso momento de oscuridad y de terror que el Señor, en una apariencia de antorcha flameante, hace su compromiso con Abraham. Y pasó entre las piezas, y al hacer esto, entró en un pacto con el Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Hay momentos en nuestras vidas que solo se ven tinieblas y oscuridad, pero es ahí donde el Espíritu de Dios nos va a iluminar. Puede que pases por tiempos donde no veas nada, mas solo el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es todo lo que usted necesita saber. Eso es todo lo que usted necesita ver. Allí está todo. La Biblia dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Habrá tiempos cuando todo lo que usted puede hacer es aguantar y confiar en fe. Pero hay un pacto hecho en el sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y eso es más que suficiente. Esta es la manera como el Señor y Abraham entraron en un pacto. Cada uno de ellos pasó entre las piezas del sacrificio, tanto Abraham como Dios. ¿No es maravilloso esto, queridos hermanos? Que el Dios Todopoderoso baje del cielo a caminar entre dos partes de animales para hacer un pacto con el hombre. Gloria sea a Dios. Dios irá hasta donde sea necesario porque Él ama al hombre. Esto es maravilloso. Es solo a través de la muerte. ¿Por qué era necesario un sacrificio? ¿Por qué era la única manera de entrar en un pacto, hermanos? Miren, la respuesta a todo eso es que el sacrificio
simbolizaba la muerte de cada uno de los que estaban involucrados. Por eso cuando una pareja hace un pacto de matrimonio, cada uno muere para vivir para la otra persona. Mientras que ellos caminaban en medio de las piezas del animal sacrificado, estaban diciendo: esta es mi muerte. El animal ha muerto como mi representante. Él ha muerto en mi lugar. Y entro en este pacto por muerte. Y ahora que estoy en este pacto, no tengo el derecho de vivir para mí mismo. Ahora estoy viviendo para ti, porque entré en un pacto contigo. Colosenses 3:3 dice que hemos muerto. Y Gálatas 2:20 dice que estamos crucificados con Cristo. Estamos muertos. Muertos para vivir para Cristo. Muertos porque ya no vivimos para nosotros, sino para nuestra pareja. Alabado sea su nombre. Por eso la necesidad de muerte para hacer un pacto válido es enseñado. Esto es enseñado en Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 17. Cuando tenga tiempo usted léalo ahí. O sea que estas palabras no dejan espacio para malos entendidos. El que entra en un pacto entra por medio de la muerte. Mientras que la persona se mantenga viva, él no está en un pacto. Es imposible estar en un pacto y estar vivo. La muerte de un animal es algo físico, pero simboliza otra forma de muerte para aquel que ofrece el sacrificio. Aquel que hace esto, por lo tanto, renuncia a todos sus derechos. Desde ese momento ya no vive para sí. Mientras que las dos personas pasan por las piezas de animales ofrecidos, ellos están diciendo el uno al otro: si necesito morir por ti, lo haré. Desde ahora en adelante tus intereses son más importantes que los míos. Todo lo que tengo es tuyo. Ya no vivo para mí, ahora vivo para ti. Este es un pacto. A la vista de Dios, hermanos, este ritual no es algo vacío. Es un acto solemne y sagrado de compromiso. Las dos partes, a través de toda su trayectoria, tienen que hacer un compromiso de fidelidad constante, uno con otro. Entonces, años más tarde, cuando Abraham se convirtió en Abraham, Dios le dijo: yo quiero a tu hijo Isaac. Lo que más tú amas y aprecias, yo lo quiero, porque tú y yo estamos en un pacto, Abraham. Y Abraham no flaqueó. Él estaba dispuesto a ofrecer a Isaac. Solo hasta el último momento el Señor intervino directamente desde los cielos y paró su mano de sacrificar a su hijo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y esto no es el final de la historia, hermano. Dios mismo, 2000 años después, cumplió la parte del pacto. Y para suplir la necesidad de Abraham y de sus descendientes, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo. En la cruz, Cristo dio su vida por toda la total redención de Abraham y todos sus descendientes. Este acto de Dios es el compromiso que Dios y Abraham se habían hecho el uno al otro en esa tenebrosa noche. 2000 años antes, cuando juntos
pasaron entre las dos partes del sacrificio cuando se prometieron uno a otro en un pacto. Todo lo que pasó ahí en adelante, en el curso de la historia, está determinado por ese pacto. Toda la historia es producto de un pacto que Dios hace con el hombre. Y esto explica todo lo que sucede en el Medio Oriente. Además, lo que sucede con Israel. Fueron restaurados así como Dios lo prometió hace 4000 años. Dios les dio el pacto y Dios nos rompe con un pacto. El compromiso que se hace en un pacto es solemne, irrevocable, por la eternidad. Yo hice un pacto con mi esposa e involucré a Dios. Y este pacto será nuestro hasta que la muerte nos separe. Amén y amén. Creo que he sido claro. Creo que he explicado claramente con detalles sobre la importancia de un pacto. Ahora usted tendrá bien claro en su mente y en su corazón que si rompen el pacto de matrimonio, de fidelidad que ustedes hicieron uno al otro delante de Dios, tendrán graves consecuencias. Un pacto se hace para cumplir y no para romper. Bendiciones para todos. Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes para siempre. Amén.